Gracias por estar aquí con nosotros, Uciel. Él trabaja en el Ministerio de Palabra de Vida, que también nos apoya aquí con nuestros ministerios de adolescentes. Y él le he pedido en esta mañana que abra la palabra de Dios y el Señor a través de él nos anime, nos dé ese ánimo, esa alegría y esa gratitud a través de lo que él tenga por ti. Que Dios te bendiga. Adelante. Gracias, hermano. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Agradecidos? No los veo tan convencidos. A ver, ¿agradecidos? Sí. Muy bien. ¿Alegres? Sí. ¿Animados? Sí. Muy bien, qué bueno. Para mí y para mi familia, aquí presente también en esta mañana, es la verdad un privilegio sumarnos a pues toda esta camada de tremendos siervos de Dios que pudimos ver en el video, sumarnos a ellos en dar testimonio y agradecer por la fidelidad de Dios en su iglesia que Él compró con su sangre y poder verla hoy reunida celebrando que Dios es bueno, amén. Para nosotros es un privilegio el poder estar aquí, la verdad, en una ocasión tan especial. Nos sentimos muy, muy honrados y como bien decía el pastor Miguel, mi nombre es Uciel Campis, laboramos y servimos al Señor ahí en el Ministerio de Palabra de Vida, en el área de ministerio para la iglesia local y es un privilegio estar al lado de la iglesia también trabajando y apoyando particularmente, como bien decía el pastor, con el ministerio hacia los adolescentes y ahí por lo tanto, si todas las quejas que tengan del señor Chris Howard, por favor háganoslas saber antes que nos vayamos para que ya le demos allá cuando lleguemos. No es cierto. En esta mañana quiero animarte a meditar en oportunidades que nos da Dios para detenernos, reflexionar, agradecer, pero también pensar lo que está por delante, ¿no? Siempre los ciclos nos recuerdan lo temporal que es esta vida, lo rápido que pasa, ¿verdad? Esta semana cumplió años mi hija y obviamente siempre uno se pone nostálgico, ¿verdad? Cuando cumplen años los hijos y yo le decía, me acuerdo cuando te cargué, cumplió 11 años. Y le decíamos, mijita, ¿qué quieres de tu cumpleaños? Tu piñata, tus aguinaldos. No, papá, quiero ir al cine con mis amigos, ¿no? Y más nostálgico me pongo porque ya oficialmente soy padre de un adolescente y eso ya me pone a temblar. Y nos recuerda lo temporal que es la vida y lo rápido que pasa el tiempo. Y qué hermoso ver cuando el tiempo va pasando, oportunidades que Dios nos da para recordar lo que ha sido el pasado y lo que viene por delante, ¿no? Moisés en el Salmo 90 decía, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Miraba hacia atrás y veía la historia del pueblo y decía, Dios, es que tú has sido tan bueno. Y el terminar un ciclo e iniciar otro, no solamente es recordar la fidelidad de Dios, sino también es una buena oportunidad. Es una buena oportunidad para detenernos y dejar atrás lo que tiene que quedar atrás y mirar y extendernos hacia adelante. Y hoy vamos a meditar un poquito en cuanto a esos ciclos que se cierran y otros que comienzan, ¿no? Pensar en nuevos comienzos que a veces Dios puede tener para nosotros. Y para ello te voy a animar a que si tienes una Biblia contigo, la abras en el libro de Ruth, ahí en el Antiguo Testamento. Después del libro de los Jueces vas a encontrar ahí el libro de Ruth. Solo 2 libros en la Biblia son nombrados, tienen un nombre, un título del nombre de una mujer. Solamente Ruth y Esther. Y es interesante porque estas 2 mujeres representan el alcance de la gracia de Dios, tanto con su pueblo Israel, los judíos, Esther, como aquellos que no pertenecían al pueblo de Dios y recibieron la misericordia de conocer al Dios verdadero, el caso de Ruth.
Y este libro nos enseña también y nos recuerda acerca de cómo Dios en su gracia nos permite experimentar un nuevo comienzo. Y antes de iniciar, quisiera que pusiéramos este tiempo en las manos de Dios y que sea Él hablando a tu vida y hablando a mi vida. ¿Oramos? Te damos gracias, Señor, porque podemos hablar contigo. Te damos gracias, como escuchábamos en cada uno de los testimonios de mis hermanos en el video, el ver tu fidelidad, Señor, en tu iglesia. Gracias, Señor, porque a lo largo de estos 10 años, cada uno de mis hermanitos y de estos siervos que han visto tu obrar pueden dar testimonio de que tú has sido fiel. Señor, sigue glorificándote en esta hora y pedimos que nos hables a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, los judíos celebraban varias fiestas durante el año, particularmente una que era una de las más importantes. Celebraban el día de la expiación, la puedes leer ahí en Levítico capítulo 16, y esa fiesta nos recuerda acerca de cómo al momento de celebrar el día de la expiación y aquel cordero que era entregado, simbolizando el pecado de todo el pueblo, representaba un nuevo comienzo, representaba recordar y entender que a pesar de nuestras fallas y de nuestras miserias, Dios era bueno y misericordioso y limpiaba nuestro pasado y nos permitía mirar hacia adelante. Dios es un Dios de oportunidades y hoy vamos a ver cómo Él quizá a través de recordar estos 10 años, quizá Dios tenga para ti un nuevo comienzo. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios ahí en Ruth capítulo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, que hubo hambre en la tierra. Ahí, si te puedes dar cuenta, dice que el tiempo que se vivía era el tiempo de los jueces. El tiempo de los jueces que viene después de la conquista del pueblo de Israel, después de las hazañas de Josué y de la conquista de las ciudades de la tierra prometida, viene un tiempo particular que se llama el tiempo de los jueces, y el libro anterior al libro de Ruth es el libro de los jueces. Si bien durante ese periodo se levantaban, se erigían jueces que más que jueces eran caudillos que defendían al pueblo de los opresores, particularmente de los madianitas y de los filisteos. En realidad lo que menos había durante ese tiempo era justicia. De hecho, basta con leer el último versículo del libro de Jueces, lo tienes allá arribita. Fíjate lo que dice el versículo 25 del capítulo 21, ahí del libro de Jueces, que dice: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía, ¿qué dice? Lo que bien le parecía. Que la perspectiva de lo bueno y lo malo dependía de cómo te sentías en ese día, de cómo amanecías aquella mañana. Hoy tengo ganas de hacer esto, me parece que es bueno, vamos para adelante. Una anarquía absoluta. En aquel tiempo no había rey en Israel. Y la Biblia nos describe un ciclo bien vicioso de aquella persona que piensa vivir su vida de acuerdo a su propio criterio. Y es un ciclo que no tiene fin hasta que Dios interviene y nos rescata y nos restaura. Este ciclo lo vas a ver ahí en el capítulo 2, que dice: se repetía vez tras vez. El pueblo se corrompía, iba detrás de los ídolos, dejaba a Dios de lado, y después Dios enviaba juicio sobre ellos, enviaba un enemigo que los oprimía, y después ellos clamaban a Dios y decían: Dios, sálvanos, perdónanos, y Dios venía y les traía paz por un tiempo. Paz exterior y paz políticamente. Pero ¿sabes qué pasaba? Otra vez el mismo ciclo. Porque si bien Dios es un Dios soberano y bondadoso y misericordioso, no había un cambio en el interior del corazón del pueblo. Y dentro de este tiempo es donde encontramos este escenario. Y vamos a ver algunos personajes interesantes que nos presenta el libro de Ruth. Y cada uno de ellos se enfrentó a un nuevo comienzo desde una perspectiva diferente. La Biblia dice que ahí un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos, ¿verdad? Es interesante aquí el pueblo de donde venían, que era la ciudad de Belén. ¿Te recuerda algo Belén? Por supuesto, ¿verdad? El lugar donde nació el Señor Jesús.
Literalmente la palabra Belén significa casa de pan, el lugar de la provisión, el lugar donde encuentro lo que yo necesito. El escritor allí en Proverbios decía: Señor, no me des mucho y por favor no me quites todo. Dice: manténme del pan necesario, no sea que teniendo demasiado me olvide de ti, y no sea que teniendo poco te maldiga. Decía en realidad el escritor allí en el libro de Proverbios: Señor, contigo contigo basta. Como cantábamos ahora, ¿verdad? Jesucristo basta. Habla de la suficiencia del creyente en la persona de Dios. La casa de pan, el lugar de provisión. Pero qué curioso, porque en la casa de pan, ¿qué dice que había? Hambre, no había pan. Qué interesante, ¿verdad? De repente, por alguna razón, en la casa de pan hubo hambre. Ahora bien, ¿qué hacemos?, decía aquel hombre. Yo tengo una familia y tengo hijos y tengo una esposa y les tengo que dar de comer. Vemos a un hombre que toma una decisión de decir: me voy de este lugar, me voy de la casa de pan para darle lo mejor a mi familia. Y este hombre, dice la Biblia, el nombre de aquel varón era Elimelec. ¿Qué es lo que pasa cuando llega el hambre a tu vida? Cuando llega la escasez. Cuando llega, cuando metes la mano en el bolsillo y solo te queda el ticket que debes pagar, ¿verdad? Y metes la mano en el otro y te queda la basura de los chicles, ¿verdad? ¿Qué hacemos cuando el hambre y la escasez llegan a nuestra vida? Quizá pensemos o pienses que no eres tan afortunado como otros. Pero a veces en el desierto Dios tiene un propósito muy particular de recordarnos quién es Él y de quiénes somos nosotros. De darnos la oportunidad de un nuevo comienzo. Y Dios permite a veces, de formas inexplicables, hacernos pasar por el desierto. Y recordarnos que por más áridos, espinosos y solitarios y sombríos esté el terreno, Él nunca deja de estar ahí. Nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros. Ellos estaban en la casa de pan. Solo era cuestión de esperar un poco, de confiar en la providencia y en la gracia de Dios. Pero este hombre sale, ¿verdad? No, yo tengo que ir a buscar un bienestar para mi familia. ¿Cuántos de nosotros, me incluyo, ¿verdad?, como hombre de la casa, nos sentimos con ese peso de llevar la responsabilidad de sostener a nuestra familia? Pero no te olvides de algo bien importante. No importa cuánto dinero tengas en tu bolsillo, si no tienes alimento espiritual que llevar a tu casa, no tienes lo más importante. Y Elimelec fue lo que no encontró. Él no tomó una decisión espiritual. Él tomó una decisión por el bolsillo, ¿verdad? Se me acabó la lana, no tengo más que hacer acá, me voy. Pero yo te decía, a veces no entendemos que el desierto es parte de nuestra vida, del verdadero creyente, del verdadero hijo de Dios. Ayer pasaba por la Ciudad de México y veía un templo grandísimo que tiene ahí la Iglesia Universal, con un letrero tremendo que dice: pare de sufrir. ¿Lo has leído? ¿Lo has visto? Sí, ¿verdad? Pare de sufrir. ¿Cuál es el mensaje? No, mira, acércate a Dios y acércate a la Biblia. No vas a tener más sufrimiento. Mentira. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. La aflicción es parte del experimento de la vida del creyente para mostrarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Cuando siempre cuento esta historia, cuando estábamos por casarnos, ¿verdad? Mi esposa dice que tengo que recordar ser romántico, ¿verdad? Como era antes cuando estábamos de novios. Y cuando estábamos por casarnos, yo me inspiré así, me vino un día de inspiración y escribí una canción bien romántica. Y dije: el día que nos casemos se la voy a cantar. Le puse música, un amigo de la iglesia, de la alabanza, me ayudó a ponerle un arreglo. Y llegó el día de la boda y dije: le voy a cantar desde mi ronco pecho esta canción como votos para mi esposa, ¿verdad? Y esa canción es una canción muy especial porque nos casamos en Argentina entrando la primavera, ¿verdad? Y entrando la primavera,
que es en septiembre allá, donde entra la primavera, pues yo dije, le voy a cantar una canción que diga 1000 primaveras. Voy a estar contigo esta y 1000 primaveras más, ¿verdad? Y así le canté. ¿Qué creen? Cuando llegó el día de la boda, que se me olvida la canción, de los nervios. Pero me acordé, llegó, la segunda estrofa llegó, así cayó y pude seguir adelante, ¿verdad? Y cantarle la canción. Pero hay algo bien interesante que yo no me había dado cuenta cuando escribí esa canción. Yo le prometí a mi esposa estar 1000 primaveras con ella, pero hubo un pequeño detallito en medio que como que no tuve muy en cuenta, que después de la primavera viene el verano, otoño y el invierno, y entre primavera y primavera siempre hay un invierno. Y a veces pensamos que la vida debería de ser color de rosa, cuando a veces Dios tiene inviernos en medio de nuestra vida para recordarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. Nos recuerda lo débiles que somos y lo dependientes que deberíamos ser de la persona de Dios. Dios tiene propósitos para que podamos conocerle y descansar en Él. ¿Tú sabes lo que significa el nombre Elimelech? Elimelech significa Dios es mi rey. Él es quien gobierna mi vida. Vaya que Elimelech no le hizo honor a su nombre. Elimelech tuvo un nuevo comienzo, pero fuera de la voluntad de Dios. Experimentó un nuevo comienzo fuera de la voluntad de Dios. Y te hablo de esto porque yo también tuve el privilegio junto con mi familia de experimentar un nuevo comienzo hace no mucho, hace poquito. Hace un año, poquito más de un año, el 20 de enero del año pasado, dejamos la ciudad donde vimos nacer a nuestros 4 hijos, nuestra casa donde vimos crecer a nuestros 4 hijos y nos mudamos siguiendo el llamado de Dios para servir al Señor de tiempo completo aquí a Bernal, a Palabra de Vida. Cobré mi última quincena, cobré mi último abono, llorando al Señor que se estirara lo más que pudiera, ¿verdad? Y nos mudamos. Pero sabes, fue hermoso ver la gracia de Dios cuando damos un nuevo comienzo dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué motivó a Elimelech? La desesperación, una decisión temporal, el dinero, muy probablemente. Pero cuando tienes que enfrentar una decisión así en tu vida y tienes un nuevo comienzo por delante, es importante pensar, ¿quién gobierna tu vida? ¿Es Dios tu rey? ¿Es Él a quien sometes tu voluntad y buscas su guía para dar un paso hacia adelante? Bueno, lamentablemente Elimelech tomó una decisión, quizá por el bolsillo, quizá por la presión, quizá por el contexto, pero no buscando la guía de Dios. Y eso tuvo consecuencias. Fíjate lo que dice la Biblia. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Malón significa enfermizo y Kelión significa destrucción o fatalidad o fin. Así que si te gustó el nombre, mejor no se lo pongas a tus hijos, o no lo sugieras para el nombre de tu nieto, ¿verdad? Pero en realidad los nombres anticipaban las consecuencias de las malas decisiones de Elimelech. Dice ahí que se fueron a la tierra de Moab. La Biblia nos habla en varias ocasiones, en Números 22, en Números 25, en Isaías 16, de cómo Moab era un pueblo pagano e idólatra que había rechazado la verdad de Dios y adoraban a ídolos falsos. Ahí fue donde Elimelech llevó a su familia. Y murió Elimelech, dice el versículo 3, el marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión. Sí, con esos nombres, ¿cómo no les iba a tocar, verdad? Quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. ¿Te das cuenta? Querido varón, Dios quiere recordarnos que ha puesto una tremenda responsabilidad sobre nuestros hombros. Dios te ha tenido a ti por fiel de encomendarte una esposa que cuidar, de unos hijos que sostener, y recordar que eres un embajador y un administrador de la gracia de Dios en tu vida y en tu familia. Honra al Señor al honrar a tu familia. Y honrar a tu familia no significa meter la mano en el bolsillo para darle para el gasto.
Honrar a tu familia significa velar por sus necesidades emocionales, físicas, pero sobre todo espirituales. ¿Entiendes que Dios te ha llamado a ser un pastor en tu hogar? ¿Entiendes que Dios te llamó a ti, querido varón, querido hombre de la casa, a ser el sacerdote de tu casa? ¿Por qué delegamos esa responsabilidad como mi mujer les lee la Biblia y hace el devocional? No es responsabilidad tuya y es responsabilidad mía, querido varón. Pero bueno, ellos entraron a Moab. Y también la Biblia nos puede dar a entender que Moab entró en ellos con su idolatría, con su paganismo, porque Malón y Kelión obviamente tomaron mujeres de la misma tierra, ¿verdad? Mujeres que no conocían del Señor. Y esta historia la vemos en repetidas ocasiones en la Biblia, ¿verdad? Entender las consecuencias que trae el yugo desigual en la vida de un creyente. Y para ellos fue fatal. Ahora, cuando nosotros pensamos en Elimelech, pensamos en alguien que decidió no de acuerdo a un discernimiento espiritual. Pero vamos a ver el ejemplo de otro personaje, ¿verdad? Ya vimos ahí Elimelech, que quedó en el pasado, ¿verdad? Que él murió. Tenemos una lección de la vida de él. Pero vamos a ver acá el ejemplo de otro personaje que aparece aquí, que es la esposa de Elimelech. Su nombre era Noemí. ¿Sabes qué significa Noemí? Noemí significa placentera o rubia, ¿verdad? Podemos pensar en este sí está nombre más bonito, ahí sí le pueden poner Noemí, está más bonito. Y interesante ver también lo que sufrió esta mujer. Ahora, la Biblia dice que esta mujer en un periodo de 10 años perdió a su marido, a sus 2 hijos y además le encajaron 2 nueras, ¿verdad? ¿Quién? Bueno, las suegras dicen amén por las nueras, ¿sí? ¿O no? Bueno, se quedó sin los hijos, sin el marido y con 2 nueras. Ahora, podríamos decirlo desde una perspectiva chusca, pero en realidad, qué calamidad para una mujer. Y qué calamidad desde la perspectiva de entender y decir, o sea, Dios, supuestamente yo he confiado en ti y yo creo en ti y ahora me he quedado sin nada de lo que es valioso para mi vida. Y dice la Biblia que después de estar ahí casi 10 años, dice el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que del campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Dios había visitado a su pueblo para darles pan. Dentro de la concepción de Noemí, Dios se había olvidado de ella por un largo tiempo. Cuando pasamos estos tiempos en el desierto nos preguntamos, ¿dónde estás, Dios? Cuando más te necesito. ¿Dónde estuviste cuando perdí a mi ser querido? ¿Dónde estabas? Ahí estaba. Y su silencio era un anticipo de la gloria que venía. Pero Noemí no lo podía ver. Noemí estaba tan cegada por el dolor y por la amargura que había ganado lugar en su corazón. Fíjate después, más adelante, cuando ellos van llegando hasta Belén, fíjate el versículo 19. Anduvieron pues ellas 2, o sea, ya Ruth y Noemí, después de que habían quedado solamente ellas 2, hasta Belén, y aconteció que entrando por la ciudad, decían, oye, ¿no es esta Noemí? Habían pasado 10 años, y ella decía, no me llames más Noemí, llámame Mara. Mara significa amargo. Y dice ahí la Biblia, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Estoy amargada por culpa de Dios, es lo que está diciendo Noemí. Dios ha traído amargura a mi vida. Y Noemí tuvo que experimentar este nuevo comienzo en su vida, el volver y perder a su familia y este nuevo comienzo, pero con amargura en su corazón. La amargura no le permitía ver un panorama de bendición. Lo único que podía ver era que Dios se había olvidado de ella. Fíjate lo que dice la Biblia en cuanto a la amargura ahí en Deuteronomio capítulo 29 versículo 18, te lo voy a leer, 29, 18, dice la Biblia,
no sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo su corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Después, cuando el libro de Hebreos capítulo 12 toma este pasaje, dice, mira que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que surgiendo alguna raíz de amargura. La amargura es un pecado silencioso y durmiente, escondido en lo profundo de nuestro corazón, que comienza a echar raíces hacia adentro y que no las vemos hasta que se manifiesta con ira, con enojo y con falta de perdón. La amargura nos impide ver la gracia de Dios porque va contaminando, es un cáncer que va contaminando nuestro corazón y nos impide ver las bendiciones de Dios en nuestra vida. Nos incapacita a perdonar a quien nos ha lastimado. Y Noemí, al enfrentar la amargura, no pudo ver el panorama de bendición que Dios tenía para ella. El libro de Ruth es un libro que nos muestra la soberana providencia de Dios, que permite ciertas circunstancias adversas para después manifestar una gloria excelsa. Pero Noemí no podía ver eso en ese momento. Fíjate lo que dice el versículo 13, ahí en este pasaje donde estamos, en el capítulo 1 de Ruth, dice: ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? Hablando de si ella tuviera hijos. ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? La mano de Jehová ha salido sobre mí. No, mira, ni se acerquen a mí. Yo estoy salada, ¿verdad? Decía Noemí. No tengo nada bueno que dar. Y cuando tú permites a la amargura arraigarse en tu corazón, no verás nada bueno de ti, no podrás dar nada bueno de ti. Hasta que la gracia de Dios y la obra de Cristo arranquen del corazón la amargura de tu vida. ¿Quién es esa persona que cuando viene a tu mente se te revuelve el estómago y te causa dolor? Bueno, si Cristo está en tu vida, Él te ha capacitado para poder perdonar. No, si yo a esa persona no lo voy a perdonar, no tengo, ni lo voy a perdonar nunca por lo que me ha hecho. Bueno, déjame decirte algo, querido. Quien va a ser más lastimado por esa falta de perdón, no va a ser aquella persona, vas a ser tú. Y no vas a poder caminar en el propósito de Dios hasta que esa amargura no salga de tu corazón. Permite que la gracia de Dios te otorgue un nuevo comienzo en el perdón. Quizá este día Dios te ha traído a este lugar para capacitarte en su gracia y misericordia, para que puedas arrancar de raíz, Él en su gracia, la raíz de amargura que tienes contra aquella persona, contra aquel que te ha lastimado, o quizá contra el mismo Dios, como Noemí. Tú, Dios, me has puesto en este terrible dolor. Entiende que Dios es soberano y su panorama y su pintura final no la podemos ver. Pero al final Él tiene lo mejor para sus hijos. Muy bien, Noemí, un nuevo comienzo en el dolor. Quizá Dios tenga un nuevo comienzo para ti en medio del dolor cuando aprendas a perdonar. Cuando experimentes el perdón de Dios en tu vida. Dice la Biblia, de la forma en la que Cristo te perdonó. Si no has entendido la magnitud del perdón de Dios expuesta en la cruz, no vas a poder experimentar el perdón en tu vida y mucho menos otorgar el perdón a nadie. Experimenta a Dios perdonándote para que puedas perdonar. Muy bien, veíamos a Elimelech, un nuevo comienzo fuera de la voluntad de Dios. A Noemí, en un nuevo comienzo en el dolor y en la amargura. Y vemos a otros dos personajes interesantes, ¿verdad? Dice la Biblia que sus dos hijos, los dos hijos de Elimelech y de Noemí, se casaron con dos mujeres moabitas. Una era Orfa y la otra era Ruth. Cuando sus hijos mueren, ellos acompañan a Noemí. Noemí le dice, no, ¿saben qué? Váyanse, ¿verdad? Y vemos a Orfa, que había tenido el testimonio de la gracia de Dios y del Dios de Israel por parte de Noemí, que dice, bueno, está bien, me regreso de donde yo venía. Y ella inicia este nuevo comienzo por conveniencia, ¿verdad? No tengo ninguna necesidad de estar con esta mujer,
de sufrirla con esta mujer, yo me regreso, dijo Orfa. Y dice ahí en el versículo 14, y ellas alzaron aún a su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahí termina la historia de Orfa. Vio un beneficio temporal y sus decisiones no trascendieron. Pero quisiera tomar los últimos minutos para meditar en esta gloriosa y bella historia de una mujer que tuvo un nuevo comienzo en la gracia de Dios. Tanto Orfa como Ruth nos representan a cada uno de nosotros en que en algún punto somos expuestos a la gracia de Dios y a la obra redentora de Cristo por nosotros en la cruz. Algunas personas, al ver esta obra redentora y el perdón que Dios tiene para darnos, dicen: no, ¿sabes qué, Dios? No te metas con mi vida. Yo puedo seguir de mi propia manera. Yo tengo mis propias costumbres, tengo mis propias tradiciones. Pero Ruth representa a aquella persona que, viviendo alejada de Dios durante toda su vida, Dios la atrae hacia sí y puede ver la magnitud de la gracia de Dios que no se compara con nada que haya visto en el pasado. Y algo pudo ver esta mujer, Ruth, que le permitió experimentar un nuevo comienzo en la gracia de Dios. Ella pudo mirar la bendición espiritual y pudo abrazar el amor de Dios. No sabía a dónde iba, no conocía nada, pero ella confió y creyó en el Dios de Israel. Versículo 16: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Ahora, yo creo que no alcanzaba a entender Ruth lo que estaba diciendo, porque no conocía a profundidad al Dios de Israel, pero quería conocer y quería ver la gracia de Dios manifestada en su vida. Y ella confió en el Dios sin verlo en un panorama completo. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento experimentamos el tener que acercarnos a Dios como un paso de fe. El saber que la Biblia era verdad y la exposición al Evangelio y a mi necesidad de Dios era auténtica, y decir: ok, Dios, confío en ti. Quizá ese sea el día para ti en esta hora. Quizá digas: yo la verdad no sé ni qué hago aquí. A mí me invitaron, me trajeron, me sentaron. Pero muy probablemente Dios te haya traído para que puedas experimentar su gracia perdonadora y redentora. El entender que en tu necedad y en tu caminar hay camino que al hombre le puede parecer derecho, pero su final es camino de muerte. Que Dios extiende su brazo de misericordia y te dice: yo tengo perdón y gracia y vida eterna para ti. Y quizá el nuevo comienzo que tenga Dios para ti es un nuevo comienzo para la eternidad. Un nuevo comienzo en vida eterna y en perdón de pecados. Y si es así, en esta hora quiero animarte e invitarte a que puedas venir a Cristo rendido y le reconozcas como tu Salvador. La historia de Ruth es una historia excepcional. La historia de Ruth nos muestra, y obviamente no tenemos el tiempo para ver ahora, pero la historia de Ruth nos cuenta el peregrinar de una mujer que confió en un Dios que a lo mejor no veía en su plenitud. Pero la historia de Ruth nos ilustra el perdón redentor de Dios. Ella fue redimida por un pariente cercano, por tradiciones de aquel tiempo, que se llamaba Boz. Y al ser redimida por Boz, pudo formar una familia dentro del pueblo de Dios. Pero no solamente eso, ella tuvo un hijo que se llamó Obed. Y ese niño, cuando fue grande, tuvo un hijo que se llamó Isaí. Y ese pequeño niño creció y tuvo un hijo que se llamó David, que fue rey de Israel y de cuyo linaje vino el Salvador del mundo. Por una mujer de fe que dio un paso de fe en el momento más turbio y difícil de la historia del pueblo de Israel. ¿Te das cuenta? En medio del desierto, Dios tiene la gloria por delante. ¿No será que Dios tenga para ti un nuevo comienzo hoy en el dolor? ¿No será que Dios tenga para ti un nuevo comienzo en su gracia? ¿No será que Dios tenga para ti un nuevo comienzo a pesar de tu pecado? Inclina tu rostro y vamos a orar en esta hora. Y qué hermoso, al celebrar un año,
10 años más bien de la fidelidad de Dios, poder pensar que Dios no ha dejado de ser fiel. Pero quizá tú en esta hora vengas aquí y digas, ¿sabes qué, Uziel? Me doy cuenta que este es un tiempo para un nuevo comienzo. Es un tiempo para que yo pueda dejar atrás lo que me ha estorbado, lo que me ha frenado. Quizás sea la amargura como Noemí, la falta de perdón. Quizás sea hoy el día en el que tengas que dejar a un lado aquella persona que te ha lastimado y digas, Señor, me abrazo a tu perdón para poder perdonar. Si es así, te animo a que te pongas de pie y le digas, Señor, dame de tu gracia para poder tener un nuevo comienzo en perdón. Arranca la amargura de mi corazón y permíteme experimentar tu gracia perdonadora. Si esa es tu oración en esta hora, te animo a que te pongas de pie y le digas, Señor, saca de mi corazón lo que tengas que sacar. Quizá en esta hora también Dios tenga para ti un nuevo comienzo en su gracia. Y hoy te des cuenta y digas que te des cuenta que Dios te haya traído aquí para que puedas conocerle personalmente. Y digas, yo soy como Ruth, que no conocía nada de Dios, pero hoy me doy cuenta que sin Dios no tengo nada. Y te des cuenta que la obra de Cristo, redentora y perdonadora, es para ti en esta hora. Si tu oración en esta hora es, Dios, perdóname, no te conozco, pero quiero conocerte más. No te conozco, pero reconozco mi necedad y reconozco mi necesidad de ti. También ponte de pie en esta hora. Ponte de pie y dile, Señor, te necesito en mi vida. Necesito experimentar tu perdón, tu salvación, la vida eterna que puedo encontrar en ti. Y si en esta hora te gozas con la gracia de Dios y crees que Dios tiene un propósito glorioso para ti adelante, también ponte de pie. Ponte de pie y dile, Señor, pongo en tus manos este nuevo comienzo. Quizá Dios te está llamando a ser ese hombre, sacerdote en tu hogar, que tome la iniciativa y diga, Señor, quiero ser y hacerme responsable por lo que me has dado. ¿Dónde están esos hombres fieles que dicen, tú eres mi rey, Señor, y quiero ser un administrador de lo que me has dado? Si en esta hora Dios te ha llamado a ser pastor, sacerdote en tu esposa, en tu familia, ponte de pie también, ponte de pie y dile, Señor, necesito de tu gracia para poder suplir esa necesidad en mi hogar, para ser el padre que mis hijos necesitan, para ser el esposo que mi esposa necesita. Señor, mira a tu iglesia hoy reunida, congregada en tu nombre, celebrando tu fidelidad y tu bondad. Señor, tú conoces bien los momentos de desierto que algunos de mis hermanitos están pasando. Y tú entiendes y conoces la necesidad del corazón de ellos. Señor, mi oración es que ellos puedan ver tu gloria manifestada aún en medio de la aflicción. Y Señor, si hoy has traído a este lugar a una persona para quebrantarle, para humillarse delante de ti, para que él pueda voltear hacia tu cruz y ver tu gracia redentora, oh Señor, ten misericordia, y que hoy también podamos celebrar una salvación tan grande. Te damos gracias por este tiempo, celebramos tu bondad y misericordia en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.